Eh, a ver, en lo que están ustedes haciendo el examen, muchachos, pues voy a estar trabajando aquí. Pero primero, pues les quiero eh, presentar pues el examen, ¿no? Entonces tiene tres problemas básicamente, divididos en cinco preguntas por problema. Dan 15 preguntas en total. Entonces, los primeros cinco tienen que ver con este problema, ¿no? Que dice, la superficie de los aceros está recubierto por óxido del mismo. Y en este caso es magnetita. Esta capa y un poco de hierro es removida mediante arenado, sandblasting, con dióxido de silicio, que es arena. El polvo producto de esta limpieza es procesado mediante un separador magnético, de tal manera que se separa el dióxido de silicio de la mezcla de acero magnetita. Si se procesan 1000 kg/h de la mezcla que contiene un 35% de acero y magnetita, o sea, de esta mezcla, y 65% de dióxido de silicio, y se sabe que el separador magnético tiene una eficiencia del 85%, considere que la masa magnética separada se le incrusta un 1% de su masa adicional, es decir, a la masa separada se le suma un 1% como arena. Em, entonces, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes definiciones del sistema es la adecuada para resolver el balance de materia con los datos conocidos? Entonces, es un proceso de arenado. El proceso de arenado, básicamente lo que hacemos es disparar arena a presión sobre una superficie y esto es un abrasivo. Entonces, lo que estamos haciendo es retirar material. Ahora, lo que queremos retirar es el óxido para dejar el acero descubierto, pero la arena pues no es pensante, no es selectiva, entonces también se va a llevar un poquito de acero. Ahora, lo que nos va a sacar, pues básicamente son partículas de arena, que la arena se rompe, genera finos, o sea, ahí hay varias mecánicas con las partículas. Nos va a sacar partículas de hierro o de magnetita, bueno, de acero o magnetita, que esas pues las vamos a procesar, ¿no? Entonces, esa mezcla que obtenemos después de dejar nuestro acero limpiecito, pues va a ser una mezcla de arena que usamos con los residuos de la capa que quitamos, que va a ser magnetita con algo de acero. Eso pues lo vamos a procesar para reciclar la arena y bueno, lo que quitamos pues también se puede utilizar en otras cosas, ¿no? Entonces, esto de aquí pues también lo podemos separar porque tiene propiedades magnéticas. Entonces lo pasamos por un separador, pero tiene 85% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que si quitamos o procesamos 100 kilogramos, solo 85 pues se van a ir del lado correcto y el otro 15% se va a seguir con la arena, ¿no? Ahora, de ese 85% se le incrusta un poquito de arena, o sea, van a ser partículas que van a tener incrustadas un poquito de arena, por lo tanto, pues se van a ir por el lado magnético, aunque sea arena, que no tiene esas propiedades. Entonces, bueno, eso es lo que nos cuenta. Y la primera pregunta, pues básicamente es ver cómo definirían el sistema. Entonces, aquí vienen varios procesos, colada continua, arenada, separador magnético. Entonces, hay que elegir cuál es el correcto con los datos que tenemos. ¿Qué es lo qué son los datos que nos dan? Entonces, yo intentaría poner los datos que tengo para ver qué puedo calcular y qué no puedo calcular. Y de hecho, pues la idea es esa, ¿no? Que identifiquen o definan su sistema. Luego, en la segunda pregunta, ¿cuáles serían los flujos de entrada del separador? Entonces, simplemente es que identifiquen en el texto los flujos para colocarlos en su esquema. Pueden, les digo, colocarlos desde antes y después elegir cuál es la mejor definición. En la tercera pregunta, pues nos dicen, cuál es el flujo de los residuos magnéticos, es decir, ya una respuesta del balance. Pregunta 4, ¿cuál es el flujo másico de la arena recirculada? Y en la pregunta 5, la fracción masa de dióxido de silicio en la arena recirculada. Entonces, simplemente es composición química. Luego tenemos la segunda pregunta. La segunda pregunta es 3000 libras por hora de un lodo compuesto por sulfato de bario, ácido sulfídrico y agua con una fracción masa de sólidos de 50%.
es lavado en un tanque con una solución de ácido sulfúrico con el fin de romper ácido sulfúrico, ajá, con el fin de romper cúmulos en el sulfato de bario sólido para su posterior procesado. La parte líquida del lodo tiene una fracción masa de 0,525 ácido sulfúrico y 0,475 de agua. Por otra parte, la solución de lavado está compuesta por 0,90 de ácido sulfúrico y 0,10 de agua. La mezcla obtenida del tanque de lavado es posteriormente espesada, obteniendo un lodo con una fracción masa de sulfato de bario igual a 0,40%, mientras que la solución producto de la decantación presenta una fracción masa de solo 0,5% del mismo sulfato. Considere que el sistema trabaja en estado estacionario y se alimentan 454 kilogramos de solución de lavado cada 15 minutos. Entonces, nuevamente empezamos pues identificando el texto del problema con los datos conocidos. Este problema pues debe serles familiar. Después, ¿cuál es el flujo másico de la solución decantada? Ya una respuesta del balance. ¿Cuál es el flujo másico de los lodos lavados? Y después composición química, ¿no? Fracción masa de agua en el lodo lavado y fracción masa de ácido en la fase líquida de la solución decantada. Entonces aquí es importante que tomen en cuenta esto, que es en la fase líquida de la solución decantada, para que no tengan error por ahí. Finalmente viene esta parte, ¿no? Se puede producir magnesio metálico reduciendo óxido de magnesio con ferrosilicio en un proceso denominado magnesiotermia. El óxido de magnesio se añade en forma de un mineral dolomítico al reactor, añadiendo además un fundente base alúmina al mismo. El magnesio producido de esta forma pasa a ser vapor para su posterior solidificación. Este vapor se extrae del reactor por medio de vacío. El proceso se lleva a cabo hasta que el ferrosilicio pasa a ser 20% hierro y el resto, 20% silicio y el resto hierro. La escoria producida contiene óxido de calcio, o alúmina, óxido de aluminio, óxido de magnesio y dióxido de silicio. Al reactor se cargan 10.000 kilogramos de dolomita, 1.870 kilogramos de fundente y 140 kilogramos de ferrosilicio. Aquí están las reacciones que se llevan a cabo. No están balanceadas, hay que balancearlas, tengan cuidado. ¿Cuál es la masa final de la escoria producida? Entonces aquí pues ya no está la definición del sistema, tienen que hacerla. Y bueno, lo importante es esto, ¿no? Partimos de un ferrosilicio que tiene 18% hierro, 4% aluminio y el resto es silicio. O sea, tiene una fracción de silicio grande y algo de aluminio. Las reacciones ocurren primero la de aluminio y después la de silicio termodinámicamente. El aluminio, si ven, se va a consumir por completo. Al final vamos a tener silicio y hierro. Entonces, por aquí, el aluminio que entra se consume. Entonces, el término fuente de aluminio se calcula a partir de esta parte de aquí. Todos los términos fuente de esta reacción. Porque el aluminio sería el reactivo limitante. Entonces, por ahí, pues tómenlo en cuenta. Y luego dice que tienen bastante silicio, pero se detiene cuando tenemos un cierto porcentaje de silicio y el resto hierro. ¿Qué es lo constante aquí? El hierro. El hierro no cambió, no reaccionó. Pues el hierro que entró, salió. Con esa información deberían ya poder obtener todo lo demás, porque pueden obtener cuánto silicio reaccionó. ¿Ah? Porque con la composición, pues si tienen el hierro, pueden sacar cuánto sería el 20% del ferrosilicio. Aquí pueden obtener cuánto hierro entró porque tienen el flujo y la composición, ¿no? Tienen cuánto ferrosilicio alimentamos, cuál es su composición, pueden sacar cuántos kilogramos de hierro hay aquí, los kilogramos de hierro se mantienen, y entonces el silicio, pues, simplemente hay que calcular cuánto va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nos preguntan cuál es la masa final de la escoria. Aquí el porcentaje de óxido de magnesio en la escoria. Entonces, básicamente todo tiene que ver con la escoria, ¿no? Porcentaje en masa del óxido de aluminio, porcentaje en masa de dióxido de silicio y cuál es la masa de magnesio metálico obtenida a partir del proceso, ¿no? Pues como van a tener el término fuente del silicio y el aluminio, pues pueden obtener cuánto magnesio producimos al final. Pues eso sería el examen. Ténganlo en cuenta.
Y bueno, esta nota pues espero que la vean antes de mandarlo, ¿ok? Entonces vamos a pasar ahora sí a lo otro, que es el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces les voy a grabar el resto de la solución para que lo vean, ¿ok? Pues habíamos quedado en el segundo ejercicio, ujú, que es este, el flujo de CO2. Entonces les había dicho que ya teníamos el flujo de dióxido de carbono, ya teníamos cómo se calculaba, el flujo de agua, ya tenemos cómo se calculaba, el flujo de nitrógeno, ya tenemos cómo se calculaba, el de oxígeno, ya sabíamos todo lo que tiene que llevar, el de ácido clorhídrico y el de dióxido de azufre también ya habíamos visto que llevaba. Entonces, bueno, que podíamos a partir de esto pues ir calculando el flujo que se producía de cada uno de los gases, considerando las constantes de combustible y de relación estequiométrica y el flujo de entrada de los gases, ¿no? Este ya es un dato que conocemos, de hecho podríamos sustituirlo y irlo multiplicando, pero pues lo dejo así por si acaso en algún momento se tiene que variar. Entonces, bueno, voy a continuar haciendo las ecuaciones de balance. Pues aquí pues tenemos, nuevamente desconocemos la salida, por lo tanto pues vamos a despejarla. Ujú. Entonces la paso del otro lado sumando, el otro lado pues va a ser este lado. Pues voy a agarrar esto, pasa sumando, o positiva, y entonces vamos a tener todos estos términos fuente. Aquí va a ser donde va a estar un poquito más complicado, pero nada del otro mundo, ¿no? Entonces, con paciencia queda bien. Entonces, esta no la conozco. De aquí, del oxígeno que entra, sí sé cuánto oxígeno va a entrar porque tengo el flujo y la composición. Que el flujo va a ser la constante de relación por el flujo uno. No sé si por aquí ya había puesto alguno, creo que sí del nitrógeno, ¿no? Por su composición, ¿no? Entonces, la constante de relación por el flujo uno, que el flujo uno pues va a ser la constante de combustible por la de NR3. Entonces, y en lugar de 0,79 como era en el nitrógeno, este es 0,21, ¿no? Y esa va a ser mi entrada de oxígeno. Déjenme ver si tengo algún otro. Creo que no, porque el otro es oxígeno, ajá, molecular. Entonces, bueno, viene la reacción 2. Ujú. Y en la reacción 2 pues, el reactivo limitante es el carbón, ujú, que entra aquí. Entonces tenemos que considerar eso. Entonces en el CO2 pues ya teníamos algo similar, ¿no? Con la reacción uno. Entonces simplemente pues nos vamos aquí, que era el segundo, que es el que parte a partir del reactivo limitante. Que en este caso pues sería el flujo de carbono, que es 0,219 por el flujo de 3 que es justamente el que viene aquí. 0,219 por el flujo de 3, ese es el flujo de carbono. Entonces ese sería mi reactivo limitante. En este caso, el oxígeno es un reactivo, por lo tanto, es negativo. Es un reactivo negativo y 1 kilogramo de carbono reacciona con 1 kilogramo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ese sería mi reactivo limitante para el oxígeno de la reacción uno. De la reacción 2, déjenme ver cuál es la reacción 2, es la de hidrógeno. Con la de hidrógeno también ya teníamos un cálculo previo. La reacción 2, el reactivo, pues parte de este flujo. Mi reactivo limitante va a ser el hidrógeno atómico, que justamente lo podemos ver aquí, ¿no? Es 0,3420 por el flujo de 3. 0,3423 por el flujo de 3.
Y simplemente hay que ver la relación estequiométrica. Entonces son 2 de hidrógeno por un medio de oxígeno. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. Aquí abajo. Entonces aquí en lugar del de 2 pues es el flujo de oxígeno y va a ser 2 de hidrógeno por un medio de oxígeno. Y aquí también es un reactivo, entonces va a ser negativo. Eso es importante. Luego tenemos el de oxígeno en la reacción 4. La reacción 4 es esta, ¿no? Entonces, este no tenemos, pero lo que necesitamos es la fracción molar por el flujo, que sería el reactivo limitante, el oxígeno monoatómico que entra aquí en los residuos. Y va a ser 2 a 1. ¿Ok? Entonces, vamos a pegarlo aquí, ahí donde está. Aquí en la reacción 4 sería el flujo de oxígeno em, por el flujo de residuos, que ese sería mi reactivo limitante, que es el flujo de oxígeno monoatómico, y luego vamos a poner la relación, y son 2 mol, 2 kilogramos mol de oxígeno, me producen 1. En este caso es positivo porque el oxígeno es un producto. Ujú. En este caso era negativo y en este negativo porque eran reactivos el oxígeno. Aquí es un producto. Luego vean reacción 5 es producto, también va a ser positivo. Reacción 7 y 8 es un reactivo, va a ser negativo. Reacción 6 también es un reactivo, va a ser negativo. Entonces es cuestión de que vayan viendo cuál es cada uno. La reacción, ¿cuál quedamos? Reacción 5. La reacción 5 tiene que ver con el cloro. Y no me acuerdo si ya habíamos hecho el ácido clorhídrico. No. Ok, ahí el reactivo limitante sería el cloro que está entrando. ¿Por qué? Porque tenemos vapor de agua de sobra, tanto el que producimos aquí como el que se produce aquí. Entonces tenemos bastante vapor de agua, además el que se produce aquí de la evaporación. Entonces tenemos mucho, mucho vapor de agua. De eso no nos vamos a limitar, pero el cloro, pues sí, el cloro está limitado por esto, por el cloro que entra, ¿no? Entonces vamos a copiar el cloro. Les digo, el oxígeno va a ser un producto, entonces debe ser un reactivo, un término fuente positivo. O sea, aquí ponemos la fracción por el flujo de residuos, que es el cloro que entra, y ya únicamente ponemos la relación estequiométrica. Entonces déjenme veo cómo es la relación. Sería la relación entre cloro y oxígeno. Entonces, nada más déjenme, la reviso nuevamente. Es 2 de cloro me producen un medio de oxígeno. Entonces nos vamos aquí abajo y 2 kilogramos mol de cloro me producen medio kilogramo mol de oxígeno. Reacción 6 es la del dióxido de azufre, que creo que tampoco la tenemos. Eh, de hecho, déjenme ver. La del agua no lo hicimos. Ah, sí. Y la de azufre. Ok. Aquí en el ácido clorhídrico. Ah, no. No, 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 no. No, es la del azufre. Entonces, la del azufre, pues el reactivo limitante va a ser el azufre, ¿no? Para formar dióxido de azufre, oxígeno tenemos de sobra, entra un exceso de aire. Entonces, nada más vamos a considerar esto. Pues necesitamos eh, la fracción de azufre. Va a ser un reactivo el oxígeno en esta reacción. Por lo tanto, pues va a ser un término negativo, ¿ok? Negativo. Y necesitamos la relación estequiométrica entre azufre y oxígeno, ¿verdad? Vamos a ver cuánto azufre reacciona con oxígeno. Me parece que es 1 a 1. 1 kilogramo mol de azufre con 1 de oxígeno.
¿sí? Y reacción 7 y reacción 8, que esas dependen del flujo de combustible que vaya a tener, porque el combustible va a ser mi reactivo limitante. El oxígeno está en exceso. Por eso la relación es más grande. Entonces, la constante de relación va a ser entre 8 y 10 veces más grande que el flujo de combustible. Entonces, vamos a tomar esa parte, la del combustible, que va a ser mi reactivo limitante, que son estas dos, 17. Ajá. La estoy copiando porque esto tendría que ver con la 6 y la 7 y la 8, que son las que nos faltan, las de combustible. Pues copio estas dos, serían muy similar. Nada más que aquí el oxígeno pues es un reactivo, entonces el oxígeno va a ser un término fuente negativo. Este es el flujo de combustible, que es la constante de combustible por el flujo. Em, y de aquí la relación estequiométrica con oxígeno, me parece que es 1:2 y 1:3,5. Vamos a ver. 1:2 y 1:7,5. Vamos a ponerlo así, tal cual está. 1:2 en la primera y 1:7,5 en la segunda, que sí era 3,5, ¿no? 1:2 y 1:7,5. Ahí está. Pues ya tenemos eh, bastantes términos fuente. De aquí ya no tendríamos más que simplificar y agrupar. Entonces déjenme, voy simplificando. Este es 1:1. Entonces multiplicado por 1 y dividido entre 1, pues me queda la misma fracción, ¿no? Entonces la borro. Luego este de aquí es 1/2 y 2. Entonces va dividido entre 2 y luego otra vez entre 2. 0,3423 por 1/2 y luego entre 2. Entonces me debe dar 0,085,575. Ahí está. 65,575, sí. Y quito este. Luego aquí es 1:2, entonces la mitad, que debe de 104. Ujú. Luego aquí, otra vez por 1/2 y entre 2, 0,0376 por 1/2 y luego entre 2. 0,094. Ajá, está. Este es 1:1, se queda tal cual. Este es 2:1, entonces el doble, que sería 0. No, 1,826. Ajá, está. Y este es por 3,5, ¿no? 0,025 por 7 medios. 0,875. Ahí está. 875. Y ahora simplemente agrupamos pues, términos semejantes, ¿verdad? A ver. Entonces, este primero, constante de relación por constante de combustible, solo queda aquí, ¿no? Estos segundos que están multiplicados por el flujo de los residuos, que son los que tienen que ver con la reacción, pues los podemos sumar. 0,2019 menos 0,0855575 más 0,1004 más 0,0094 menos 0,0060 y hasta ahí. Entonces déjenme veo, 94, sí, sí. Entonces me da negativo y vale, no, hasta aquí.
y vale 0.183675. Ajá. 18.30. Estaba viendo si tenían dos, pero todavía no. 75. Ahí está. Y ya nada más falta sumar estos dos, que sumarlos porque los dos son negativos. Entonces los sumamos. 1.826 más 0.0875 y me da menos 1.9135. Entonces ya está, ¿no? Entonces en una ecuación donde yo conozco todos los datos. En principio, pues estos son variables. Yo los voy variando, pero pues me queda así también. Y finalmente, pues terminamos con el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre. Entonces, para el ácido clorhídrico, no sabemos cuánto sale. Lo vamos a despejar. ¿Ok? Entonces, esto pasa sumando del otro lado. Entonces, el que sale es el que reacciona, el que se produce de la reacción del ácido clorhídrico, básicamente. Y del dióxido de azufre, pues es lo mismo. El que sale, básicamente, pues va a ser el que se va a producir. Ahí está. El que sale es el que se va a producir. ¿Ok? Ahí está. Y pues simplemente es que tomemos el de la reacción, el que de lo que sale, pues no tenemos ninguna información, pero el término fuente sí. Y ya habíamos quedado que la reacción 5 el reactivo limitante, pues va a ser el cloro, ¿verdad? Entonces es este de aquí, similar a este. Lo voy a copiar y ahorita lo modificamos. Y para el azufre habíamos quedado, pues que tiene que ver con la reacción 6 donde el limitante es el azufre, que es este de aquí, ¿no? Pues aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces, para empezar, el ácido clorhídrico es un producto, por lo tanto, el reactivo es positivo, y el dióxido de azufre es un producto, por lo tanto, el reactivo es positivo, el término fuente. Entonces, en ambos son términos fuente, lo único que tenemos que verificar es la estequiometría de cada uno. Pues vamos a ver las reacciones. Este es el flujo de cloro que entra, este es el flujo de azufre, que es la fracción de cloro por el flujo de los residuos, y esta es la fracción de azufre por el flujo de los residuos. Ambos positivos, nuevamente les repito, porque son productos, y vamos a ver sus estequiometrías. Entonces, para el ácido clorhídrico, son 2 de cloro generan 2 de ácido clorhídrico, o sea, como si fuera 1 a 1, y del azufre 1 a 1. Entonces, básicamente, pues son 1 a 1. Entonces, todo el cloro que entra se genera en ácido clorhídrico y todo el azufre que entra se transforma en dióxido de azufre. Pues ya nada más dejamos tal cual los términos fuente y ya tendríamos todas nuestras ecuaciones. Ahí está. Entonces, este es el ácido clorhídrico, este es el dióxido de azufre. Ahí está, tal cual. Pues aquí ya les había enseñado un ejemplo de cómo calcular las tablas que van a usar para los resultados. Entonces les había puesto, por ejemplo, para el CO2. Las ecuaciones eh, que se obtuvieron del balance son las siguientes. Entonces voy a copiar todos, hasta la del carbono. Entonces tenemos el balance de CO2. Vamos a poner, ahí está. Vamos a meter la del agua, me parece que es la que sigue, ajá, vapor de agua. Esta tal que así. La del nitrógeno, es esta. La del oxígeno, que va a ser esta.
la del ácido clorhídrico y la del dióxido de azufre. Entonces, si ven, básicamente, pues todo lo que estamos calculando es lo que sale en los gases, productos de la reacción. Pues vamos a verificar únicamente que ya esté todo lo que necesitamos. Pues para eso voy a llevar este esquema para allá abajo. Entonces vamos a ver. No, nada más quería verlo. Entonces, ya con esto, como solo lo quiero ver con la pura captura, me basta y me sobra. Entonces vean, a ver, tenemos ecuación para el dióxido de carbono. Ahí está. Ecuación para el vapor de agua. Ahí está. Ecuación para el nitrógeno. Ahí está. Ecuación para el oxígeno que sale. Aquí está. Ecuación para el ácido clorhídrico. Aquí está. Y ecuación para el dióxido de azufre. Aquí está. Entonces tenemos ya la ecuación para todos. ¿Y el flujo de 4 cuál sería? Pues la suma de todo lo que está saliendo. De hecho, podríamos sacar una ecuación para el flujo total. Si podemos, de hecho, sumando todas. Déjenme pienso, ¿valdría la pena? Puede ser que sí. A ver, vamos a ponerla. Pues para el flujo total sería la suma de todas. Pues el flujo de 4 sería la suma de todos. Entonces sería este de aquí. Vamos a empezar con la constante de relación por la constante de combustible. Entonces, constante de relación por constante de combustible. Más constante de relación por constante de combustible. Este de aquí. ¿Ok? Esos dos primero. Luego, tengo una constante de combustible para el carbono y le voy a ir sumando las otras, ¿no? Entonces tengo esta de aquí que es constante de combustible por flujo. Le sumo esta. Tengo esta de aquí que es constante de combustible por flujo. Le la sumo. Ajá. Luego tengo esta que es constante de combustible más flujo, pero es negativa, pues con todo y el símbolo. Lo la llevamos. Luego, ya. Ajá. Y ya nada más me faltarían las que son simplemente los flujos de entrada de los gases, ¿no? Pues aquí está, esta más esta, más el nitrógeno, más esta, que es el ácido clorhídrico que se genera, más el dióxido de azufre, ujú, menos el oxígeno que reacciona. O sea, ahí está. Y ya simplemente sería sumar términos semejantes. Entonces vean aquí, relación por constante de combustible, constante de relación más constante de combustible, 0,79 más 0,21, pues me da 1, ¿no? Entonces esto de aquí es 1, lo borro así, esto es un 1, que pues lo quito, ¿no? Entonces va a ser la constante de relación por constante de combustible. ¿Qué es esto? Esto es el aire que está entrando. Entonces todo el flujo de aire. Luego el combustible, pues vamos a sumarlo. 0,998 más 0,027 más 1,8822, ajá, menos 1,9135. Ok. Entonces de aquí nos quedaría 0,9937.
Y ya nada más nos falta sumar los otros, 0.2019 más 0.34185 más 0.02035 más 0.037 más 0.0060 menos 0.18367. Ah, 67.5 me faltó. Esperen, déjenme repito. 0.2019 más 0.34185 más 0.02035 más 0.0376 más 0.0060 menos 0.183675. Ahí está. Y sería 0.424025. Ahí está. 424 40 25. Ok. 0.4240. Y ahí está. Ahí sería el flujo de 4. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos pedía el problema exactamente, pues es obtener gráficas de control, ¿no? Que es esta parte de aquí, donde está, estas de aquí, ¿no? Entonces queremos el flujo de los gases a la salida y la composición de cada uno de los gases, ¿no? Ujú, con el flujo estequiométrico. Entonces, bueno, aquí nos dice cuáles son y bajo qué condiciones, ¿no? Variando la constante de relación en 8 9 y 10 y la relación de aire-combustible entre 1 y 250, que es justo lo que estamos haciendo en esta tabla, ¿no? Que hicimos en la tabla del carbono. Déjame, voy a cortar esto y lo voy a poner abajo de las ecuaciones. Por ejemplo, para el carbono, pues podemos obtener con la constante de relación y la constante de combustible y el flujo de combustible que ya lo conocemos, pues obtener cuál va a ser el flujo de carbono. Pues como ya tenemos para el flujo de carbono, el flujo, el vapor de agua, el nitrógeno, el oxígeno, el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre, y para el flujo total, pues ya podemos obtener todos los resultados, ¿no? Y ya nada más para la composición, para el porcentaje, pues lo que tendríamos que hacer es que de, el porcentaje de CO2, ejemplo, sería el flujo de CO2 entre flujo total de la corriente y esto por 100%. Entonces, de todos, pues vamos a sacar lo mismo. Entonces, el CO2 para la composición, pues ya se usa esta relación, ¿no? Para la composición química se usa la siguiente relación. ¿Ok? Pues ya sería CO2, tenemos también vapor de agua, H2O, pues sería el vapor de agua que sale entre el total de los gases que salen. Tenemos el nitrógeno, nitrógeno, el oxígeno, el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre. Ácido clorhídrico, no lo quiero poner, y el dióxido de azufre. Ahí está. ¿Sale?
Pues ya tenemos todos los datos, básicamente. ¿Qué es lo que nos falta? Pues calcular los flujos, así como hice con el CO2. Ahora es difícil hacerlo a mano porque pues son muchos. Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer pues usando un programa que nos dé cálculos por celdas, como puede ser hojas de cálculo, por ejemplo Excel, puede ser una opción, pero pues son libres de usar el que a ustedes más les parezca, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar cómo lo haría yo y ya es cuestión de ustedes que se pongan a practicar, ¿no? Pues ahí no, es muy cerca. Eh, con esta distancia ya se ve, ¿ok? Entonces, bueno, ya les había enseñado el ejemplo del carbono, del CO2, pero vamos a volver a hacerlo para que no haya dudas. Ahí está. Entonces, básicamente lo que vamos a variar es la constante de combustible y la constante de relación. Ujú. Ahí está. Para cada uno de los datos bueno, y este es el flujo. ¿Este qué es? Este es el flujo de los reactivos. Entonces vamos a ponerle aquí. Que de hecho no es el flujo de los reactivos. A ver, por ejemplo, este de aquí, mm, el flujo constante de combustible por constante, ya vi que son. Entonces, a ver, es importante ponerle encabezados por eso, porque luego no se entiende. Entonces, a ver, ya originalmente habíamos calculado este. Este de aquí es el flujo de uno. ¿Puedo meter ecuaciones? No. O sí puedo. Bueno, si no, lo copio de acá, de aquí. Entonces, ese es el flujo de uno. Pues déjenme, escribo flujo de uno, que es el flujo de combustible, este de aquí. Todo esto es el flujo de uno, esto de aquí. Flujo de uno y va a estar en eh, kilogramos mol por hora, mal no recuerdo. Me reviso, no, en kilogramos mol por hora. Ajá, en kilogramos mol por hora. Entonces, este es el flujo de uno. De hecho, aquí lo tengo. Lo voy a copiar. Mejor. Ujú. El flujo de uno, que es el flujo la constante de combustible por el flujo de 3. Este de aquí es el flujo de 3. De hecho, aquí, vamos a quitarle. Y está en no, kilogramos mol por hora. Y estos de aquí son los flujos de aire. ¿Ok? Esta celda de aquí es el flujo de uno. Y estas de aquí, que también están en kilogramos mol por hora, serían las celdas, el flujo de aire. Que no sé si lo puse aquí, pero si no, simplemente sería el flujo de 2. Lo voy a escribir. El flujo de 2, que sería la constante de relación por la constante de combustible por el flujo. Esto es lo que hay en estas celdas. El flujo de 2 y el flujo de
1. Entonces aquí no sé si esto lo... no. Pues esto lo voy a poner de un color, lo verdecito. Y esto de aquí lo podemos poner de otro color, que es la constante de relación, que sería el flujo de aire. Pues así, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos a pensar. El aire, pues vamos a ponerlo azul. El de 3 que es este de aquí, lo vamos a poner, son los residuos, entonces vamos a ponerlos de otro color, vamos a ponerlos amarillos, por ejemplo. Y el combustible, pues vamos a ponerlo naranja mejor para que tenga más que ver con la combustión. Es más que nada por pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces este va a ser el de 1 que se calcula así. De hecho, esta la voy a poner naranja también para acordarnos. Este va a ser el de aire, que se calcula así. Ujú. Y lo que vamos a variar es la constante de relación y la constante de combustible. Entonces estas son las constantes. Vamos a ponerlas negritas para saber qué estamos haciendo, ¿no? Y luego aquí pues lo calculamos de esta manera, ¿no? La fracción de la especie I por el flujo másico de 3 por su masa molar, más bien dividido entre su masa molar y ya nos da el flujo molar y la composición pues la estuvimos dividiendo entre el flujo molar por el flujo total para obtener esta columna, ¿no? Y este de aquí pues ya sería la constante de relación. Ahora vamos a hacer algo similar para cada uno de los productos. Entonces vamos a ponerle aquí negrito, constante de relación y constante de combustible, que es lo que vamos a variar. Entonces necesitamos CO2, vapor de agua, nitrógeno, oxígeno, ácido clorhídrico y, dióxido de azufre. Pues copio aquí cada una de las ecuaciones para acordarme cómo se calcula, ¿ok? Entonces esto de aquí lo borro y voy a copiar cada uno. Entonces CO2 va a ser esta tabla, la primera. Ahí está. Y las tablas van a estar en kilogramos mol por hora. Entonces vamos a poner aquí las unidades. Ahí está. CO2, también, este también, este también, este también, este también. CO2, pongo aquí la ecuación, luego vapor de agua, pongo aquí la ecuación, luego nitrógeno, pongo aquí la ecuación, luego oxígeno, pongo aquí la ecuación, luego ácido clorhídrico, pongo aquí la ecuación y luego ácido sulfúrico, pongo aquí la ecuación. ¿Ok? Ahí está. Y acá abajo voy a poner el flujo total, que es la suma de todos, ¿no? Que también se me había olvidado. Flujo total. Y aquí voy a copiar esto y lo pego aquí. Ahí está. Ahora simplemente es que yo llene la ecuación. Entonces aquí lo que vamos a usar pues son el flujo que tengo, R3, ujú, y voy a usar constante de combustible y si acaso constante de relación. En algunos no va a variar, en algunos sí va a variar, ya depende de cada especie. Pues aquí vamos a ponerle
la ecuación. Es 0,998 por la constante de combustible, que es esta, ¿ah? Por el flujo, que ese va a estar fijo. Entonces con F4 pueden fijarlo, en que le sale esto de aquí. Entonces ese ya no va a cambiar, porque si no cambia de celda, y pues no. Entonces es esto de aquí más 0,2019 por el flujo. También lo voy a fijar. Entonces, este de aquí, pues varía con la constante de combustible. Ahora varía con la constante de combustible, pero no con la constante de relación. Entonces va a ser el mismo básicamente en todos. Entonces nada más ahí tengo que revisar que me han quedado bien. Ajá. Estos. Ahí está. Entonces va a ser igual en todos. Lo voy a reducir nada más a 4 decimales o dos decimales. Vamos a dejarlo. Aquí la ventaja del Excel o de cualquier hoja de cálculo, pues es que los decimales pues sí están guardados, ¿no? Entonces los cálculos los haces con todos, pero pues yo nada más quiero ver dos. Entonces este va a ser el carbono, ¿ok? Entonces este es para voy a copiar aquí, CO2, ¿ok? CO2 y vamos a ponerlo de algún color que no hayamos usado. Entonces usé que, vamos a poner verde en los productos, verdecitos. Para, simplemente es para visualizar. Este es el agua, ujú, verdecito, también. Y aquí pues depende del flujo de entrada y de la constante de combustible también, muy similar al CO2, entonces vamos a ponerle aquí, pero la ecuación cambia un poquito, ¿no? Entonces aquí no es 0,98, es 1,8822 por la constante de combustible, por el flujo, que si ven sigue fijo, porque lo fijé, más 0,34, 185 por la celda F10 que trae el flujo, ¿ok? De residuos. Entonces, pues ya está. Entonces, este sería mi flujo de vapor de agua. Está muy grande, a ver, déjenme reviso. 1,88 por la constante de combustible por el flujo. 822. Más, que me faltó un cero punto. Ahí está. Con razón daba mal. Ahí está. ¿Ok? Entonces, pues ya nada más es cuestión de hacer lo mismo, verificar que estén las celdas bien. Es el de 1. Aquí también es la constante de combustible. No esta celda de aquí, entonces la muevo. Y me da igual. Aquí tampoco cambia por la constante de relación, que simplemente es esto. ¿Ok? Sigue el nitrógeno. Nitrógeno. Entonces el nitrógeno, pues también aquí sí está participando la constante de relación, como ven aquí, porque eso modifica el flujo total. Entonces vamos a ponerla, voy a partir de cero. Entonces va a ser 0,79 por la constante de relación, por la constante de combustible, por el flujo, que se lo voy a fijar, ese no cambia, más 0,027 por la constante de combustible, por el flujo, que ese tampoco cambia, pues lo fijo con F4, más 0,0235 por 0,0220, no, 2035 por el flujo, que no va a cambiar, ¿no? F4.
Y ya está. Entonces aquí nada más hay que revisar aquí porque tenemos que ver que siempre agarre la constante de relación y no la celda anterior. Ahí está. Entonces nos queda de esta manera. Y pues lo mismo necesitamos para las demás. Entonces va a ser la constante de combustible por la constante de relación, ¿no? Y por el flujo. Entonces esta sí va a variar con la constante de relación. Y lo mismo acá. Nada más verificamos que esté agarrando bien los datos, que es la constante de combustible y la constante de relación. Pues aquí simplemente arrastrando la selección, pues se modifica. Ahí está. Y esto pues lo puedo simplificar un poquito y este sería mi flujo de nitrógeno. Verdecito, nitrógeno. Luego aquí sigue el oxígeno. Y el oxígeno pues es similar al nitrógeno en cómo se calcula. Entonces vamos a copiar la fórmula. Nada más verificamos que esté bien y hay que cambiarle los coeficientes, ¿no? Entonces para el oxígeno es 0,21 por la constante de relación, por la constante de combustible, que es la C57, por el flujo. Luego aquí es menos 0. No, 1,9135, que es este de aquí, por la constante de combustible, que es el 57, por el flujo, que es el dato que teníamos en F10, el flujo de los residuos que reaccionan. Y entonces, pues, y aquí es negativo, ¿no? También. Menos 0,18635 por los residuos. Ahí está. Entonces, ese es el flujo de oxígeno. Entonces, déjenme ver nada más. Porque, a ver, es 0,21 por la constante de relación, por el flujo por la constante de combustible, por los residuos, menos 1,935, menos 0,18 por el flujo. Ok, a ver, vamos a ver. A ver. Pues aquí, negativo, vamos a ver acá. Ujú. Vamos a ver las selecciones. Ajá. Y esta de aquí. Aquí está. A ver, déjenme ver. Ujú, ujú. Ahí está. Entonces aquí pasa algo. Ahorita les explico. Ahí está. Em, Luego el ácido clorhídrico. Este está fácil. Este no cambia. Entonces 0,30376 por el flujo, está fijo,
Aquí esta no va a cambiar, siempre nos da lo mismo. Lo voy a reducir a 2, ahí está. Y el flujo de azufre, que tampoco cambia, ¿no? 0,0060 por la constante, por el flujo, lo fijo, ahí está, ahí está. Y el flujo total pues va a ser la suma de todos. Entonces podemos sumarlos, el CO2 más, de hecho no, este de aquí abajo no es, no es el 8 es este, el del CO2 más el de nitrógeno más el de oxígeno, me faltó uno, a ver, espérenme, otra vez. Entonces aquí el flujo total pues va a ser la suma de todos los flujos. Entonces va a ser el CO2 más vapor de agua, más nitrógeno, más oxígeno, más ácido clorhídrico, más dióxido de azufre. Y ya. Pues nada más déjenme ver. Sí, ya está dióxido de azufre. Aquí me faltó ponerle que este es dióxido de azufre, CO2. Y me faltó ponerle que este es ácido clorhídrico. Ajá. Ujú. Y este es el total. Aquí está. Entonces, esto y esto. Ya no me verificamos. Sí, parece que está bien las elecciones. Vean que corresponde a la suma de todos los flujos. Y entonces está bien, ¿no? A ver, algo que está pasando aquí. Vean que en el oxígeno, aquí tengo flujos negativos. ¿Qué quiere decir? Que me está faltando oxígeno para que se lleven a cabo las reacciones. Por lo tanto, eh, no va a estar bien el balance, porque lo que estoy diciendo es que necesito más oxígeno del que tengo disponible. Donde ya se empiezan a ver positivos es justo aquí, en el 10A1. Pues vamos a modificar, vamos a poner constantes de relación desde 10 hasta 12. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer para que es anclarlas, ¿no? Para que si las modifico, pues modifique las de todos. Entonces son las de 13. ¿Ok? Pego y le voy a poner 13, 10, F13, G13. ¿Ok? Copio, pego, 13, 13, 13 es una de las ventajas de usar el Excel y no hacerlo a mano, pues, que por ejemplo, ahorita ya nos dimos cuenta de un error en el balance o en las suposiciones del balance, y por lo tanto, pues tenemos que corregirlo. ¿Ok? 13, 13, 13. Y está bien, pues a veces no sale. Eh, pero es para justamente que el proceso se lleve a cabo correctamente. De hecho, había otra consideración y ahorita se las digo, ¿no? Ahorita ya anclé todas las celdas a ese. Entonces, cambiando las celdas de aquí arriba, cambiaría yo todo el cálculo. Por ejemplo, si aquí le pusiera 13, pues todas estas se actualizan.
y actualiza todo lo de acá abajo. ¿Sale? Aquí la vamos a dejar en 10. 10, 11, 12. Estas de aquí también podría linkearlas a las demás. De hecho, creo que sí lo voy a hacer para que tome los datos directamente de ahí. Ujú. Pues aquí voy a hacer esto de aquí, voy a ir linkeando. Cuando arrastran desde la esquinita, lo que hacen es actualizar el resto de celdas, o sea, copiar la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí selecciono esta, C48. Y cuando arrastro de aquí abajo, la siguiente pues va a ser C49, C50, C51. Para que me quede bien. Ahí está. Ahí está. Y nada más está. Entonces ya cuando actualice uno, actualizo todas. Vamos a verificar que funcione. Entonces aquí, por ejemplo, le doy un... No, tiene que ser en la de hasta arriba, sí, en esta. Entonces aquí lo voy a poner en naranjita para acordarme que estas son las celdas base. Entonces aquí le doy, por ejemplo, un 3. Pues actualiza todas las de arriba y actualiza todas. ¿No? Entonces ya todas deberían marcar un 3. Ahí está. Entonces vamos a dejarlo en 1. Ahí está. Eh, ok. Entonces ya corregimos y vemos que el oxígeno ahora sí nos da flujos positivos, que es justo lo que buscábamos. Tenemos que tener un exceso de oxígeno. Antes lo que estaba pasando es que la relación oxígeno, digo, aire-combustible era tan justa que nos daba prácticamente una relación estequiométrica exacta. De hecho, si ven aquí, estamos muy cerca del cero. O sea, prácticamente con una relación 10:1, estamos teniendo justo el oxígeno requerido estequiométrico para que se lleven a cabo todas las reacciones. Cuando estaba negativo, lo que estaba pasando es que no nos alcanzaba el oxígeno. Entonces vamos a cambiar eso en el problema. Es un ajuste que hay que hacerle, ¿ok? No, no nos espantamos, es parte de... lo importante es que entendamos por qué nos estaba dando ese resultado y que podamos modificarlo. Ahí está. Ahora, ya tenemos esto y lo que nos falta únicamente pues es lo que sería la composición. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner aquí al lado tablas para las composiciones, yo creo. Ajá. Sí. Entonces este es el CO2. Entonces ahora lo que necesitamos son las composiciones. Composición de CO2. Composición de CO2. Composición de agua. Composición de nitrógeno. Nitrógeno. Vean aquí ya se juntó. Vamos a separarlo un poquito más. Composición de oxígeno. Composición de ácido clorhídrico. Y composición de dióxido de azufre. De dióxido de azufre. Entonces, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí, composición total, pues no necesitamos. Eh, entonces, simplemente lo que voy a hacer es que voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Ahí está. Entonces, a ver, constante de relación, pues va a ser esta que teníamos acá, ¿no? Entonces actualizamos. Para que si se actualiza todo. Constante de combustible va a ser esta de acá. Ahí está. Listo. Lo que hay adentro, pues no va a ser esto. Va a ser el flujo. Ahí empecé con el, no. Vamos a hacerlo arriba, ¿no? En el CO2, que es el primero que tenemos.
Entonces copio la tabla. Eh, ok, sí. Constante de relación, pues va a ser esta. Constante de combustible. Y constante de, no, es la de relación. Constante de combustible, pues va a ser esta que viene acá. Puedo arrastrar. Y lo que viene adentro, pues no va a ser esto, va a ser el flujo que viene aquí entre el flujo total. Y el flujo total va a ser esta celda de aquí. Y fijo la celda del flujo total. Este, o no, no, sí, sí la fijo. Y entonces voy a sacar la composición de todos estos como el flujo que viene en la celda entre el flujo total. El flujo total, y la fijo. El flujo entre el flujo total. En esas condiciones de operación. ¿Ah? Flujo entre flujo total. ¿Ok? Flujo entre flujo total. Ahorita van a ver por qué me estoy tardando mucho en fijarlas, pero al final me va a ahorrar tiempo. Flujo entre flujo total. Flujo con 11 y 2 de constantes. Flujo total con 11 y 2 de constantes. Fijo. Flujo con 11 y 2.5. Flujo con 11 y 2.5. Flujo total. Flujo con 12 y 1. Flujo total con 12 y 1. Flujo con 12 y 2. Y flujo total con 12 y 2. No, 1.5. A ver, déjenme ver. 1.5 y 12. Ajá. Ahora sí, flujo con 2 y 12 de constantes. Flujo total con 2 y 12 de constantes. Flujo con 12 y 2.5 de constantes. Flujo total con 2 y 2.5 de constantes. Y ahora, como es porcentaje, pues me faltó multiplicar por 100, pero pues es una corrección menor. Pues todo esto por 100. 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 Entonces es un proceso medio tedioso, pero al final va a ser muy rápido. Van a ver. Por 100. Todo esto 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 por 100. Ahí está. De hecho, esto de aquí no necesito que venga así, entonces le voy a poner 10 a 1, por ejemplo. 10 a 1, 11 a 1, 12 a 1, y ahorita van a ver por qué. Y aquí le voy a poner 12.
No, 10, es que me lo convierte en hora, ¿no? Vamos a ponerle, es 10, los puntos, espacio. Le voy a cambiar el formato, va a ser texto. 10:1. Ahí está. Entonces 11:1 y 12:1. Ok. Y esto va a ser este por 100, porque lo quiero en porcentaje. Entonces esta va a ser la relación, ya no va a ser la constante de relación, va a ser la relación. Y este va a ser el porcentaje de este combustible. Ahí está. ¿Y qué más nos falta? Em, Ahí esto es porcentaje. Pues va a ser el CO2. Y ya con esto, pues simplemente lo copio en la misma posición en todas las celdas y me va a dar el de todos. Entonces ahí, déjenme veo si lo pegué bien. Sí, aquí está bien. También. Nada más tengo que ver que la celda esta coincida. Em, mm, mm, mm. Y el total no lo necesitamos, pero pues para verificar, ¿no? Siempre debemos darnos el 100%. Entonces aquí está. Este es el total. Este es el de CO2. Este es el de ácido clorhídrico. Este es el porcentaje de oxígeno. Y este el de vapor de agua. Ahí está. Y todos pues tienen su fórmula y su ecuación. Entonces ya al final, pues esto ya, cuando ustedes mantienen la misma posición de las columnas con respecto a otras, la fórmula se actualiza considerando esas. Por eso era importante que yo fijara el flujo de combustible para que esa celda siempre la considerara esta de acá abajo. Pues sí me tardé un poquito más en desarrollar las fórmulas para el CO2, pero si ven ya para los demás, simplemente copiando y pegando, pues ya se actualizan, ¿no? Y la suma de todas, pues me da 1. Ahora déjenme ver. Sí, ok, está bien. Ajá, sí. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, ya que tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a graficar, que ya es lo último. Lo que nos pedían eran gráficas. Entonces voy a actualizar el texto, pero todavía no. Bueno, sí, voy a actualizar. Entonces vamos a revisar. No, este es todavía el problema de la tostación. Aquí está, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que vamos a verificar de 10, 11 y 12 aún. ¿Ok? Pues aquí le vamos a cambiar. Va a ser 10, 11 y 12. ¿Ok? Aquí no le vamos a cambiar nada. Aquí tampoco cambia nada. Esto se mantiene. Esto sí lo vamos a cambiar. 10, 11, 12. También lo vamos a cambiar. 10, 11, 12. Esto de aquí no cambia. Esto de aquí sí cambia. 10, 11, 12
y este es el flujo de aire. Entonces el flujo de aire, si cambio, lo voy a actualizar. Va a ser este ahora. Necesitábamos más aire del que teníamos. Déjenme ver si está bien. Sí. 10, 11 y 12. Ajá. Y nada más copio el formato y lo pego a... Ah, bueno, y aquí debería decir 10-1. 10-1, 11-1 y 12-1. También 10-1, 11-1, 12-1. Pues como esto lo teníamos así desarrollado independientemente de la relación, pues no afecta a ninguna ecuación, pero este de aquí sí. Entonces este va a ser 10-1, 10, 11-1 y 12-1. Y cambian los valores del CO2. Nada más voy a dejar el CO2 como ejemplo. Ujú. Pego y voy a copiar el formato de otra tabla para que tenga el mismo formato. Pues ya con eso ya tenemos todo, ¿no? Listo. Pues aquí tenemos 10, 11, 12. Si quisiéramos hacer más flujos, pues está fácil. De hecho, si quisiéramos hacer el cálculo con más relaciones de combustible, pues simplemente habría que agregarle más relaciones, más flujos. Nos puede quedar mucho más completo el estudio. Pero de momento vamos a quedar así. Ahora lo único que nos falta es graficar. Entonces vamos a agregar una gráfica. Y lo que necesitamos es el flujo de gases de salida. Ajá. Entonces aquí también la quiero en porcentaje. Como esta fórmula no depende de esta parte de aquí, la podemos dejar así. Ajá, nada más verificamos. ¿Ya? La podemos dejar así. Esto de aquí pues tampoco depende de esto, entonces mejor voy a poner estos textos, ¿ok? Para poder graficar. Entonces voy a agregar una gráfica, ajá, de dispersión. Aquí no usen la que está redondeada, esa infiere un comportamiento, entonces no es lo más adecuado para nosotros que somos científicos. Pueden usar la que está conectada con líneas rectas o la que tiene puntos. Yo voy a usar la combinada, puntos con líneas rectas. Ajá. Entonces aquí le voy a dar en seleccionar datos, voy a agregar una serie. Entonces la serie va a ser el flujo 10-1. Los valores en X va a ser el porcentaje de combustible que teníamos y los valores en Y va a ser la relación. Entonces si ven aquí era justo lo que les pedía. Vamos a ver que son gráficas de control en donde pongamos que no es el flujo de combustible, es el flujo de, no, sí, el flujo de combustible y es el porcentaje de residuos con respecto al porcentaje de residuos que reaccionan, ¿ok? Eh, Voy a poner eso mismo. Entonces agregamos otra serie que va a ser el 11-1. Nuevamente en X va a ser el porcentaje de los residuos. Y de este lado, los valores de flujo total de gases. Y finalmente el 12-1, ¿m? Valores en X, el porcentaje de residuos de combustible con respecto al porcentaje de residuos. Y valores en Y esta parte. Entonces, esto lo voy a mover a una nueva hoja para que tengamos el tamaño completo y podamos ajustarlo. Pues lo primero es que esto de aquí, pues solo varía entre 100 y 250%. Entonces aquí le voy a poner esos límites. No tiene caso que yo vea más allá porque simplemente pues no voy a tener ningún dato afuera de esa escala. Entonces le voy a poner así y le voy a poner que me lo divida en tics de 25, ¿no? Para que tengamos esa división, ¿no?
Ahora, este de aquí, el mínimo se viene, está un poquito por arriba de 2000, podemos subir, podemos ajustarlo, este, desde 1500, por ejemplo, para que ocupe toda el área. Lo importante es que nuestra gráfica esté bien presentada, ¿no? Entonces, si ven aquí, el mínimo entra bien, el máximo entra bien. Ahora, aquí no entiendo nada porque no sé qué es cada eje. Es muy importante que siempre que presenten alguna gráfica, pues le pongan los títulos. Entonces, este de aquí abajo es el porcentaje de combustible con respecto a los residuos que reaccionan, que reaccionan. Entonces, si tengo 100 toneladas de residuos, pues 100 toneladas de combustible, ¿no? O sea, bueno, kilogramos mol, ¿no? Una tonelada mol por hora, pues una tonelada mol por hora de combustible. Simplemente es que estamos metiendo la misma cantidad que residuos en mol. Luego de aquí, este es el flujo de gases eh, a la salida y está en kilogramos mol por hora. Entonces no es una forma en la cual se presente muy comúnmente, de hecho tal vez nos convenga convertirlo a litros, pero como no tenemos la temperatura porque hay combustión, pues vamos a dejarlo así de momento. Ahora está muy chiquito este eje, se tiene que ver bien. No sé por qué lo pone gris por defecto, pero lo voy a hacer más grande. Vamos a ponerlo 24, por ejemplo. Y este de aquí lo mismo. Times y del 24. Se vea bonito, ¿no? El 20 más. Vamos a dejarlo al 20 también este. Esto también, pues no se ve bien. Vamos a hacerlo más grande. Es mi escala. Por ejemplo, del 16 parece que se ve bien. Y este de aquí, pues también. Del 16, negro, times. Ahora no sé qué es cada línea. Hay que ponerle aquí que nos enseñe la leyenda. Ahora, si la pongo ahí de lado, pues me hace más chica la gráfica. A mí me gusta ponerla, por ejemplo, arriba, ¿no? Para que me diga qué me está dando cada uno de los, negrito, ¿no? Cada una de las líneas, ¿no? Entonces, esta de aquí, no, aún así no entiendo muy bien qué es cada cosa, o sea, sé que cada línea es esta. Entonces, aquí le vamos a poner eh, un cuadro de texto que me indique que esta es la relación aire-combustible, para que yo sepa qué es lo que estoy viendo. Esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner aquí, va a ser times, New Roman, 16, entonces 18, entonces este 18 también. Ahí está, listo. Entonces aquí yo ya sé cuál es cada línea, corresponde a una relación. Aquí pues le pueden dar un formato pues, que les guste. Por ejemplo, podrían poner la línea punteada, ¿no? Para que se vea que los datos que calcularon son los puntos. Y el marcador, pues también lo pueden modificar, ¿no? Que son los datos que calcularon. Aquí le pueden poner, por ejemplo, un marcador integrado, lo pueden cambiar de tamaño, hacerlo un poco más grande, le pueden cambiar el color del relleno, por ejemplo, para que contraste un poquito más. A lo mejor lo quieren blanco el relleno, por ejemplo. Ujú. Y la línea del marcador a lo mejor un poquito más gruesa, ¿sí? Para que se vea bonito. Entonces hacemos lo mismo con los otros. Le puse 2.5 de línea y tamaño, me parece que le había cambiado el tamaño a 8, ¿no? A 8 o 9.
¿Qué tamaño le puse? 9. Y el relleno interno, pues lo puse blanco. Entonces aquí también lo puedo cambiar. Tamaño 9. eh, relleno negro, blanco y línea de 2.5. O sea, ya tendría yo pues mis líneas, ¿no? Este color no me gusta, no sé por qué el gris es el por defecto, lo podemos cambiar, no sé, a verde y el marcador también en verde. Ahí está, entonces ya con eso pues podemos ir viendo cómo se comporta. ¿Qué es lo que pasa? Pues entre más aire entra, pues más gases salen, lo que estamos teniendo, y entre mayor combustible estemos metiendo, pues también vamos a tener un flujo mayor de gases, ¿no? Entonces del 20 y del 20, ahí está. Ahora tiene una línea, por fuera las gráficas en Excel, yo normalmente se la quito porque no me gusta. Y entonces ya tendríamos una gráfica que podemos presentar. Aquí ya es del gusto de cada quien. La otra cosa es que por defecto no me enseña las marcas de graduación. Entonces le voy a poner que me enseñe las marcas principales en el exterior y además las hace grises, entonces que las haga negras y un poquito más gruesas, ¿no? 2.5, por ejemplo. Estas de aquí tampoco tiene, entonces van a ser negras y de 2.5. Y quiero que me enseñe las marcas de gradación principales exteriores. Y ahí está. Entonces esta gráfica, pues yo ya la veo bastante mejor que la que me da por defecto. Entonces esta sería la primera gráfica. Vamos a ver las demás. Pues, creamos una copia. Entonces aquí le voy a poner gráfico de flujo. Luego este va a ser el gráfico de porcentaje CO2, que es el primero. Entonces aquí le damos en seleccionar datos. Lo copié para ya no volver a darle el formato, pero cambia totalmente, ¿no? Entonces voy a modificar los datos, o sea, sobre todo va a cambiar la escala, ¿no? Entonces esto va a ser la relación de combustible, que voy a tomar este porcentaje de combustible, voy a tomar este porcentaje, ujú, esta también la modifico, va a ser 11:1, pero va a ser del CO2, pues el porcentaje de combustible voy a agarrar el del CO2, ¿mm? Y el dato va a ser este. ¿Ah? Y el de 12:1 también va a ser 12:1, me hago tantito para acá, 12:1, porcentaje de combustible va a ser este, y los valores en Y pues van a ser los del CO2, estos de acá. Aceptar, entonces aquí ya no van a ser flujos, va a ser CO2, es la composición, aquí le voy a cambiar. Subíndice 2. Como ya va a ser algo que se presente, pues hay que dejarlo lo más bonito posible. Pues va a ser porcentaje. Y aquí pues no veo nada por esta escala, ¿no? Que yo le había puesto que fuera de 1500. El CO2 va dentro de un 8% a un 11%. Entonces podemos ponerle aquí la escala de 8 a 11. De 8 a 11. Ah, no, me equivoqué de gráfica, modifiqué la que no era. La del CO2 de de 8 a 11, ajá, 0.5. Entonces, si ven, pues va variando. De hecho, da un poquito más de 10.5. Entonces, sí le voy a poner el 10.5 para que no haya problema. Que ya vaya hasta 11, porque se pasa un poquito del 10.5. Si no, lo hubiera ajustado hasta 10.5. Entonces, vean, pues, cómo se comporta el porcentaje de CO2. ¿Mm? Baja el contenido conforme más combustible metemos y además baja entre menor sea
la relación. Entonces aquí me lo volvió a cambiar, lo voy a poner punteado. Ahí está, pero ya es lo de menos, ¿no? Entonces se reduce conforme menor sea mayor sea la relación aire-combustible. ¿Por qué? Porque el CO2, hay una parte que entra en el combustible, entonces si hay más aire, pues hay más nitrógeno y más oxígeno que van diluyendo el contenido de CO2. Aquí había visto que tenía un error, este es nitrógeno. ¿Ok? ¿Está? Ese es el CO2. Entonces hacemos una gráfica de cada uno de los gases de salida. Voy a copiar, crear una copia. Entonces el CO2, no, sigue el vapor de agua. O, por ejemplo, le pongo H2O. ¿Tá? Y aquí selecciono datos, ¿no? Entonces aquí en principio no va a cambiar la relación, pero pues lo voy a poner ajustado a cada uno, aunque no vaya a cambiar esos datos, el valor de los datos en X y el valor de los datos en Y, pero sí voy a moverlo más que nada para hacerlo bien, ¿no? Creo que me equivoqué. Sí. Vapor de agua. Ujú, y vapor de agua. Ahí está. Aceptar. Pues tiene un comportamiento similar, 20, entonces vamos a dejarlo, a ver, va desde 15, pasadito de 15 hasta 20, entonces vamos a dejarle el mínimo en 15. 15, llega a 20, casi a 20, vamos a dejarlo así. Y ya nada más le voy a dar el color que quiero, que es el verde, y punteadas las líneas, porque yo no tengo esos datos, pero bueno, con recta se puede aproximar el comportamiento. Eh, ahí está, vapor de agua. El oxígeno, pues el oxígeno lo voy a copiar desde aquí, desde el CO2 más que nada porque, ay, oxígeno, porque no quería borrar todo, ¿no? Entonces, aquí seleccionamos datos también, modificamos, voy a hacer la del, me salté una. Oxígeno, bueno, esto va a complicar un poquito las cosas, porque tengo que ir un poco más abajo, pero nada muy complicado. Entonces, este es cancelar, modificar, relación 11.1 de oxígeno, este es nitrógeno, oxígeno, es esta, y oxígeno. Y modificar oxígeno, oxígeno y oxígeno. Y el oxígeno va prácticamente de 0 a 4. Entonces el oxígeno, vamos a ponerle de 0 a 4.5, ¿no? Nos lo está poniendo. Entonces vamos a ponerle, vamos a cambiarle aquí, este, que tenga punteadito. Ahí está. Ok. Entonces el oxígeno crece entre más aire tengamos. ¿Sí? Más arriba va a quedar la línea. Y además, entre mayor porcentaje de combustible, pues más va a crecer, ¿no? Este es muy importante y ahorita vamos a ver por qué.
pero me faltó el nitrógeno, entonces, a ver, nitrógeno. Ya esto ya nada más es ir haciendo las gráficas, ya no tiene ningún detalle, ¿sale? Nitrógeno, seleccionar datos. Pues aquí me lo salté, entonces es el anterior. Nitrógeno, 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 nitrógeno. Pues el nitrógeno, ¿entre cuánto varía y cuánto varía? Un 69, un 73, o sea, no varía mucho. Es el componente mayoritario. Entonces vamos a ponerle desde un 68, por ejemplo. Miren, no, 69. Si me apuran, 69,5. Sí. Pues no varía mucho. Vean que el límite superior e inferior es muy similar. Y eso es porque pues es de todo el aire que está entrando. El aire es mucho, tiene mucho nitrógeno, entonces el nitrógeno sale prácticamente inerte. Por lo tanto, pues no varía tanto. Eh, Va a ser el componente mayoritario a la salida. Pero pues es importante, ¿no? Saber cómo varía. Pues va creciendo con entre más aire metamos con respecto al combustible, pues es más alto. Y también entre más combustible inyectemos, pues vamos a tener más nitrógeno porque va a entrar más aire, porque el aire está controlado por cuánto combustible está entrando. Nitrógeno, oxígeno, mover o copiar. Sigue el ácido clorhídrico. Clorhídrico. Seleccionar datos. Modificar. Va a ser el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Modificar datos del ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico y ácido clorhídrico. Y modificar y van a ser datos de el ácido clorhídrico y ácido clorhídrico. Ahí vienen. Es poquito lo que sale. Entonces vamos a ponerla, la dejamos desde cero. Podríamos ajustarla a .10, pero aquí como es muy poquito, sí lo voy a dejar el cero, para que no nos dé esa sensación de que no es mucho. O sea, podemos ver el cero desde ahí. Entonces simplemente pues está produciendo lo que tenía de cloro. Entonces no es una concentración muy elevada, aún así hay que tomarlo en cuenta porque eso hace que tenga un carácter ácido el gas. Entonces hay que tener cuidado en su procesamiento. Entonces este es de ácido clorhídrico. Y lo mismo con el dióxido de azufre, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, mover o copiar. Y tenemos el SO2. Aquí SO, subíndice. Ahí está. Seleccionamos datos. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre también es muy poquito. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Y dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Ya sería nuestra última gráfica.
También es muy poquito, también le voy a dejar el cero. Y ya está. Ahora, en el problema nos indican que al menos debe haber un 2% de oxígeno en los gases productos de la combustión para que el proceso se lleve a cabo. Y eso es muy importante. Pues si ven en el contenido de oxígeno que tiene al final, cuando tenemos 10 a 1 y un 100% de combustible, pues prácticamente tenemos una relación estequiométrica perfecta. O sea, todo el oxígeno que estamos metiendo es la cantidad exacta. Lo que voy a hacer es que le voy a meter una línea donde venga el límite de oxígeno que requerimos. Entonces, este de aquí, que es el 2%, ¿ah? Y la voy a hacer roja. No ese rojo, no, mejor este rojo que me lastima menos la vista. Vamos a ponerla un poquito más gruesa y la voy a poner punteada, yo creo. Pero no con los mismos, por ejemplo, así, que se vea. Entonces, por sobre el 2% no puedo operar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de operación que puedo utilizar? 11 a 1, pero a partir de 150. 125 todavía podría entrar. Ya. Si que hacemos el cálculo, seguramente da un poquito más arriba, habría que ver, pero puede ser que pudiéramos usar esas condiciones, pero tiene que ser una relación por lo menos 11 a 1 por arriba del 150 para asegurar, o 12 a 1, ¿no? Entonces necesitamos tener suficiente aire para llevar a cabo la combustión y que nos sobre para llevar la oxidación, a llevar a cabo todas las reacciones de los residuos que implican el oxígeno. Por ahí, esta gráfica, pues le voy a dejar y le voy a poner una nota, ¿no? Y le voy a poner que este va a ser mi límite de operación, ¿vale? Y quizás le ponga entre paréntesis que es 2%. 2%. Ahí no, por ciento. Ahí está. Entonces es Times New Roman. Lo ponemos rojito del mismo color de la línea y lo voy a crecer un poquillo más. Ahí está, ¿no? Entonces, este va a ser mi límite de operación, un 2% de exceso de oxígeno con respecto al requerido estequiométricamente. Y ya con eso ya tendría todas mis gráficas. Entonces, lo único que me falta, pues es ponerlas en el texto. Entonces, ya una vez obtenidas todas las em, de control, todas las gráficas de control se presentan en el ISO. Y entonces ya nada más hay que ponerlas aquí. Con los datos, con las ecuaciones de balance, se pueden obtener los datos del procesamiento. En obtener los datos del procesamiento, con las ecuaciones de balance se pueden obtener los datos del proceso, del proceso para calcular el flujo y composición de los gases de salida. Y una vez obtenida, las gráficas de tendencia se presentan en el informe. Entonces ya ponemos nuestro flujo. No me gusta pegarlas como imágenes porque ocupan menos espacio y se mantiene el formato. Nada más que las pega muy grandes por defecto. Entonces vamos a ponerlas así, ¿no? Em, lo centro y hay que ponerles aquí siempre que es, ¿no? Figura, flujo molar de los gases a la salida
del proceso. ¿Ok? Está. Y esto así. Y bueno, tengo el flujo molar, tengo el porcentaje de CO2 en los gases a la salida del proceso, tengo el porcentaje de agua, el porcentaje de nitrógeno, el porcentaje de oxígeno, el porcentaje de ácido clorhídrico y el porcentaje de dióxido de azufre. Mm, Ahí está. Pues ya tengo todas esas gráficas, nada más hay que pegarlas. CO2. Si les digo, yo las pego con imagen porque ocupan menos espacio. Si las pegan como un elemento eh, anclado al Excel, también tienen que tener el Excel a la mano siempre. Entonces, no me parece lo mejor, ¿no? Se tienen que actualizar, se actualizan, pero pues ya quedaría diferentes, ¿no? Los centro, nitrógeno. Entonces, para que el archivo no quede muy grande, mejor lo pegan como imagen. Nitrógeno, oxígeno, que es la más importante porque es la que me indica si estamos trabajando bien o no. De hecho, si se acuerdan, pues del balance no daba muy bien. Tuvimos que modificar por ahí las relaciones de combustible porque daba por debajo. Y estos que son elementos contaminantes que se encuentran en baja proporción, pero aún así, pues es importante para analizar cómo se comportan, ¿no? Ah, miren, aquí la pegué mal, como imagen. Pero si vieron, el hecho de haberla pegado normal, pues me daba algunas opciones, pero mejor así. Pues ahí están nuestras gráficas de nuestro control de proceso. Y ya con eso, pues ya terminamos, ¿sale? El problema. Cualquier duda, pues me dicen. De hecho, lo que les voy a pedir es que me hagan unas gráficas ustedes mismos. Entonces, eso se los voy a tomar como extra. Pues hagan algunas gráficas hagan sus propias gráficas de control con la estética que ustedes quieran, simplemente pues tomando en cuenta lo que les había comentado. De hecho, aquí esta gráfica sí se modificó cuando me equivoqué. Entonces déjenme aquí le cambio. Esto estaba de 1500, ¿no? 1500. Ajá, sí. Ahí me equivoqué. Mm, mm, no. Bueno, ahorita me espera que se... para que quede bonita. Pues aquí de... no, ahí está, ¿no? Informe para analizar el proceso. Y ya está. Entonces, lo que les voy a pedir, así como trabajo extra, es que me presenten pues sus propias gráficas. Lo demás, pues ya, a ver cómo les fue con el balance. Y ya está.
Pues va a ser un trabajo extra, de tal manera ahorita les comparto eso. Pues ya quedaron bien las gráficas, o sea, se ven bien, aquí se puede analizar y sobre todo la importante es la de oxígeno y estas otras dos de los contaminantes que también tendríamos que considerar si queremos procesar estos gases, que es lo más seguro, pues para eliminarlos, ¿no? O más bien, más que eliminarlos, pues hacer el proceso adecuado para contenerlos. Porque estos, pues sí, el nitrógeno, el vapor de agua y el CO2, pues sí podrían salir a la atmósfera. Ahí está. Entonces, la más importante, el oxígeno, para saber en qué condiciones vamos a operar, y estas dos para saber cómo procesarlos. Entonces, sería todo de momento. Ahorita están haciendo su examen, pues vamos a ver cómo les va. Saludos, muchachos.